Hola, feliz día, muy buen día, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Yo soy Adi, en la luz, muy buen día. Vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Hoy tenemos un temazo para compartir, tenemos un temazo para disfrutar. Vamos a hablar de algo interesante que está relacionado con... ¿Les ha pasado que alguna vez han escuchado que les han dicho pensá con el corazón o pensá con la mente, pensá con la cabeza, pensá con la razón? Vamos a hablar un poquitito vamos a poder expandir el tema del día de hoy, vamos a ampliar el concepto que veníamos hablando también en otros programas relacionado con lo que es el aspecto cerebral. Y también vamos a hablar un poquitito del corazón para que podamos establecer una diferencia entre la función de uno, la función del otro y por qué cuando trabajan en conjunto generan algo especial que está conectado también con lo que es la comunicación espiritual. ¿Les ha pasado o habrán escuchado lo que es el corazón a nivel materia, que pulsa sangre, que hace todo un proceso energético? Y también, obviamente, habrán escuchado o habrán leído alguna vez lo que es la llamatrina, que está relacionada con el centro del corazón, que está relacionada con los rayos, está relacionada con el mundo espiritual, con la conciencia yo soy. Pero bien, vamos a hablar también de lo que es la parte cerebral. ¿Saben ustedes que las glándulas que están en el cerebro generan un proceso superior para que el cerebro pueda tener un aspecto creativo, pueda tener un aspecto analítico, pueda tener un aspecto de relajación y también un aspecto de limpieza y purificación? Aparte de todo esto, tiene una función ultraconsciente en otros niveles de conciencia que está relacionado con el buen funcionamiento del cuerpo y también con el aspecto de conciencia del alma. Entonces, obviamente que todo lo que es la parte corporal y la parte materia es una expresión de lo que es la conciencia universal, de lo que es la conciencia superior, de lo que es la conciencia de Dios Padre Madre. Por un lado tenemos el cerebro, que tiene una función ultraconsciente, que está relacionado con el hecho de poder comprender que las glándulas que se encuentran en el cerebro generan y asisten a todo el cuerpo de una manera superior. ¿Les ha pasado también que si pueden observar y hacer un proceso de lectura, van a observar que aquellas cosas que no se entienden o que el ser humano no puede resolver, deriva a otros seres? Entonces, esto quiere decir que todavía no conocemos al 100% lo que es la función cerebral. ¿Saben ustedes que el ser humano utiliza entre el 3 y el 5% como mucho del cerebro? El porcentaje del uso del cerebro está relacionado con la parte básica, con las funciones básicas. Eso lo veníamos hablando en otros programas también y es sumamente interesante. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿por qué elegimos este tema el día de hoy? Por pedido de los ángeles. El hecho de comprender lo que es el aspecto emocional y el hecho de comprender lo que es el aspecto analítico, el aspecto creativo, de saber, comprender, entender y tomar sabiduría. El hecho de tomar sabiduría hace que la mente y que el cuerpo y el cerebro comiencen a abrirse, a expandirse y a purificarse. Y obviamente que la profunda conexión a nivel espiritual hace que nos podamos comprender. El cerebro en la parte, lo que es el corazón, en la parte más mundana, está relacionado con el aspecto de sentir, con el hecho emocional. Y también habrán escuchado que lo que es el aspecto de usar el corazón está relacionado con un concepto que hay que observar, o sea, un desarrollo de una buena observación con respecto a eso. Está bien visto que el hecho de ser emocional o de ser demasiado emocional genera un aspecto de movilización del corazón, y no. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso para poder desarrollar el tema del día de hoy, que está relacionado con el hecho más instintivo del sentir y lo que son los placeres más mundanos, y el hecho de la observación, el hecho del análisis, el hecho de la profunda conexión con el mundo espiritual a través de la función en conjunto
con todo el sistema energético de nuestro cuerpo. Entonces, hay que comprender que la parte emocional viene de un sistema, de una parte que está relacionado también con todo lo que tiene que ver con la parte de estímulos, con los recuerdos, con lo que nosotros ya tenemos como algo seguro y que sabemos que también nos va a dar un aspecto emocional o de placer o sensitivo, que está relacionado con lo que es la parte más mundana. Entonces, el corazón tiene una función a nivel materia, a nivel funcionamiento corporal. En otro nivel de conciencia, el corazón, en la parte antimateria está relacionada con la llamatrina, con la conexión con los maestros ascendidos, con la comunicación espiritual. Pero el cerebro es un sistema de ultraconciencia para que podamos comprender lo que sucede en lo que es el aspecto más profundo del ser, que podamos comprenderlo, que podamos observarlo y que podamos hacer un desarrollo superior. Si ustedes observan y comprenden, se van a dar cuenta que el ser humano todavía no solamente que utiliza del 3 al 5% del cerebro, el 1, el 2 o el 3, como mucho el 5% del cerebro. ¿Por qué? No porque no entiende, sino por una cuestión de que no genera una neuroplasticidad a nivel de lo que es nuevas funciones y conexiones neuronales. Ya hablamos de esto también en otros programas. Por eso es importante que tengan en cuenta el hecho de comprender cómo se genera una neuroplasticidad, cómo se genera que el cerebro comience a funcionar de una forma correcta, de una forma creativa, y que el cerebro haga un efecto de estimulación para que las glándulas puedan funcionar de forma correcta. Miren, desde la antigüedad hasta el día de hoy, en lo que son las disciplinas como yoga, como psicología espiritual, psicología extraterrestre, los maestros nos explican que el hecho de poder observar el cerebro como un proceso superior para comprender en la humanidad lo que es la población a nivel mundial, si ustedes hacen una observación, la mayoría de los seres, diríamos el 99% de las personas que viven en el planeta, tienen una función no correcta de lo que son las glándulas. ¿Y a dónde está relacionado esto? O sea, ¿qué explicación podemos dar con respecto a esto? Justamente a que el cerebro y lo que son las glándulas cerebrales cumplen una función absolutamente ultraconsciente y que está relacionado con el buen funcionamiento y el conocimiento de lo que es la función cerebral y conectada con el chakra, que es el chakra del centro del pecho, para poder comprender cuál es la unión, cuál es la conexión superior, sublimada a través del espíritu, porque eso da la posibilidad de poder entender y comprender a nivel superior. Hacer una observación desde el punto de vista espiritual. Se habrán dado cuenta que aquellos que tienen una profunda conexión con la divinidad y que se entienden y se conocen a sí mismos, pueden empezar a entrar y abrir la puerta al proceso de conexión y comunicación con el mundo espiritual, con la sabiduría. Entonces, también habrán escuchado cuando existe la frase de todavía no se conocen. Y el hecho de que el ser humano no se conozca es porque no entiende lo que son sus funciones corporales y sus funciones espirituales. Entonces, utilizar por un lado el cerebro está relacionado con comprender. ¿Tiene que ver con el hecho de tener solamente conocimiento o no? Está relacionado con el comprender del mundo espiritual, con entender, con poder asimilar ese proceso. Aparte de esto, el hecho de comprender el corazón está relacionado con que podamos entender en otro nivel de conciencia. Las emociones divinas están relacionados con entender el mundo espiritual para entrar en ese mundo, para entrar en ese camino, para transitar ese camino, para pararse en ese camino. Y las emociones mundanas están relacionadas con lo que son los placeres, el sentir, las drogas emocionales más bajas, que el ser humano hasta ahora ve y observa como algo entre comillas normal. Entonces, aquellas drogas o aquellas emociones mundanas que están relacionadas con lo que el ser humano llama
digamos, emociones o energías que ayudan, son emociones que tiran para abajo al ser humano. Entonces, ¿con qué está relacionado esto? Con que podamos comprender, con que podamos asimilar que el cerebro está relacionado con el hecho de la profunda conexión espiritual, que no tiene nada que ver con la parte religiosa, pero sí está relacionado con el saber, el comprender y asimilar. El espíritu es tecnológico, la conexión espiritual es tecnológica, las galaxias son de tecnología. El universo está creado a través de un sistema armónico de sabiduría y de comprender, de entender y de tener muchísima sabiduría en ese aspecto. Entonces, nuestro cuerpo, que está creado para poder llevar adelante el espíritu, tiene que tener un concepto superior a través de lo que es la parte materia. Si nosotros utilizamos el cuerpo con funciones básicas, el espíritu no puede movilizarse y no puede reconocerse. Entonces, el hecho de utilizar el cuerpo en funciones básicas hace que el espíritu no se reconozca como tal en ese cuerpo. ¿Y con qué está relacionado? ¿Con las creencias? ¿Con qué está relacionado? ¿Con el ego? ¿Con qué está relacionado? ¿Con la conciencia más baja? ¿Con el ego más astral? Está relacionado, si ustedes observan, las glándulas tienen una función, o sea, en lo que es el plano terrestre, el ser humano utiliza las glándulas y utiliza su cuerpo de forma primitiva. Y eso es lo que deteriora el cuerpo. Veníamos hablando en otros programas que el cuerpo no se deteriora por una cuestión de vejez, sino por un deterioro progresivo de no saber cómo se utiliza el cuerpo, de no saber cómo se utiliza la materia para que el espíritu pueda movilizarse en ese cuerpo. Esto es algo filosófico, espiritual, es algo tecnológico y que los ángeles explican no como un sistema religioso, sino como un sistema de tecnología de ultraconciencia. La función cerebral y la función del corazón están relacionados en el proceso de toma de sabiduría, de asimilación y de permanente observación. Por eso volvemos al hecho de observar que el cuerpo está relacionado con el hecho de poder comprenderse para poder cuidarlo. ¿Por qué? Porque si observamos cómo el ser humano utiliza su cuerpo, lo utiliza de forma primitiva, porque tiene un concepto preestablecido de algo que ya conoce y de memorias del pasado. Entonces, es algo que a través de ese aprendizaje solamente relaciona lo que aprendió y lo que trae de otros niveles de conciencia. Por eso, aparte del proceso de cuidado corporal, está relacionado también a nivel de lo que es la sabiduría y del concepto de la mente. Veníamos hablando en el programa anterior por qué es importante conocer la mente desde un aspecto superior, porque en muchos aspectos y en muchas religiones la mente ha sido observada como un aspecto egoico y no es el ego. O sea, la mente tiene una función superior que pocos conocen justamente porque este concepto de creer que el ego es la mente. En una mente sana, en una mente limpia, la mente se utiliza como un proceso de sabiduría y el cerebro cumple la función de un sistema superior para sostener todo el nivel tecnológico, a nivel glandular, a nivel creatividad, a nivel analítico, a nivel de proceso de funcionamiento fisiológico para que el cuerpo pueda funcionar bien. Cuando pasa algo con respecto de las glándulas, se va a observar esa glándula determinada, pero no se observa la función cerebral. ¿Por qué? Porque no se tiene el concepto del cerebro como un aspecto superior, como un aspecto evolutivo y como un aspecto en otro nivel de conciencia. ¿El cerebro se observa solamente en el aspecto materia? No, se observa también a nivel energético. De hecho, desde la antigüedad hasta el día de hoy algunas ramas del yoga
observan y explican una parte mínima de lo que es la función cerebral en otros niveles de conciencia. Esto es algo sumamente importante que hay que tener en cuenta. Aquellos que no saben, de hecho, en la ciencia todavía hay cosas que no se saben y no se conocen y no tienen una explicación, no encuentran una explicación. ¿A qué le damos, a qué contexto vamos cuando podemos entender y comprender que todavía en el plano materia algunos conceptos no se pueden explicar? Está relacionado con la falta de conexión espiritual. Está relacionado con el hecho de no conocerse a sí mismo. Conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. No, el ser humano no se conoce. El ser humano no se entiende. No pasa por una cuestión de entender al otro. Decimos que hay que tener un concepto de unidad con el otro y no nos conocemos a nosotros mismos. El amor está relacionado con el hecho, es una puerta hacia un sistema superior de conciencia, pero no nos podemos quedar ahí. Es importante entender y comprender que el aspecto psicológico y el aspecto superior está relacionado con conocernos a nosotros mismos como seres espirituales superiores, entendernos como sistemas tecnológicos para poder evolucionar. Esto es algo sumamente importante, inclusive es algo trascendente a nivel de la ciencia. La ciencia, la espiritualidad, el concepto analítico, el concepto de conexión con otros maestros, hace que podamos entender de a poco la tecnología de nuestro cuerpo para comprendernos, para poder conectarnos con nuestro interior. Hay algo interesante que está relacionado también con el aspecto emocional. Hay que hablar de eso. El aspecto emocional rige también lo que son los vínculos. El hecho solamente de comprender los vínculos como un aspecto emocional, como un aspecto de amor, pero no nos conocemos a nosotros mismos. El hecho emocional está relacionado con un aspecto que se conoce, que está pregrabado. Esas emociones que me generan placer, esas emociones que me generan comprender, están relacionados también con un hecho un poco más primitivo. Por eso es importante hacer un desarrollo progresivo de lo que es la función superior a nivel de todo el cuerpo, pero lo rige la parte superior. En un cerebro sano, en un cerebro de contención para que las glándulas, que son sistemas superiores, puedan funcionar en un aspecto superior. Por eso es tan importante poder comprender y poder asimilar, discernir, está relacionado con un aspecto cerebral, con un aspecto de la mente, de saber generar un aspecto de raciocinio. Habrán escuchado, vamos a hablar de algo, vamos a hablar un poquito de cosas que mucho, no se pueden blanquear o al ser humano le cuesta hablar de todo esto. Saben que el aspecto que empieza, entre comillas, como un aspecto de amor o una emoción de amor, está relacionado con las funciones y el accionar más primitivo, el sexo. Entonces no pasa por un contexto de entender el sexo como un proceso de amor o entender el sexo como un proceso de no amor, de conocer a alguien con quien tengo relaciones o no conocerlo. Pasa por el aspecto primitivo de utilizar el cuerpo en esas funciones bajas. Todavía la ciencia no comprende a dónde está orientado esto y es un tema sumamente candente porque roza lo que es el aspecto de comprender, es el aspecto más primitivo y el aspecto más cerebral. El cerebro genera un aspecto de proceso de raciocinio para entender si es algo destructivo o no. En otro nivel de conciencia, los maestros explican cuáles son las funciones de deterioro a nivel cerebral y cuáles son las funciones de deterioro a nivel corporal. Si podemos comprender el aspecto evolutivo y podemos comprender el aspecto en otros niveles de conciencia, vamos a entender por qué los porcentajes entre lo que es la sociedad y la población
empiezan a bajar lo que es el nivel de la conciencia por los hechos y acciones que tienen. Saben que el aspecto emocional más primitivo está relacionado y roza lo que son los aspectos terrestres, o a nivel porcentaje el 90% de lo que es el accionar. No entramos en un proceso espiritual a nivel religioso. De hecho, los seres que inclinan para lo que es el aspecto religioso son los que, digamos, más accionan en lo que es las partes bajas, las partes animalescas, los accionares animalescos que generan un deterioro. Vamos a hablar de algo interesante también, el hecho de generar un aspecto que tiene que ver también con procesos de lesión a nivel corporal. O sea, si no hay una explicación que está relacionado con un nivel superior de conciencia, el ser humano se somete a procesos de corte, de cirugías. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? En otros países y también en otros sistemas, algunos grandes maestros y seres de otras conciencias que asisten a esos maestros utilizan diferentes herramientas para poder tener, o sea, ya en algunos lugares no hay hospitales porque hay seres, maestros, seres superiores, maestros superiores, yogis, gurúes, coach, líderes espirituales, que comprenden los sistemas y generan una contención, un sostenimiento para que se pueda llevar adelante un proceso superior de conciencia y que los seres a nivel superior puedan tener herramientas para poder comenzar a sanarse. Las terapias de sanación que no son complementarias. El hecho de decir que son complementarias es porque yo siento que hay algo antes que eso, si no comprendo que primero el sistema viene de arriba para abajo. Entonces, si comprendemos un sistema superior desde los altos niveles de conciencia, los seres nos asisten para que los seres puedan comprender el hecho de poder tener herramientas para sanarse. ¿Es un hecho de liberación? Claro, claro. Es un hecho de liberación. Es un hecho de liberar la conciencia al ser que yo soy. Es un hecho de liberación. Es un hecho de libertad. El hecho de estar libre es poder comprender y estar asistido por el mundo espiritual para comprender, para saber, para entender. Por eso los seres sienten que si no tienen los medios suficientes, no pueden estar bien. Eso es algo importante que también es de hecho que se puede hablar porque es algo que lo rige el ego. Si no tengo ciertos parámetros, no tengo ciertos elementos, siento que no puedo vivir bien porque no puedo ser asistido por otros porque siento que mi vida corre peligro. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque obviamente el hecho de conocerse, de entender y comprender, nos va a dar la libertad de expresarme y de comprenderme tal cual yo soy. Por eso es sumamente importante. Eso da libertad, da la libertad correspondiente para poder comprendernos a nivel superior. Lo que pasa que el hecho de pensar en Dios como un hecho religioso y no pensar en Dios como un proceso tecnológico. Si el cuerpo es un sistema tecnológico, porque Dios asiste en esas creaciones superiores, yo tengo que comprender cómo funciona el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, que no son cuerpos. Vamos a hablar del cuerpo físico como materia, y vamos a hablar de los aspectos emocionales como sistemas de antimateria o como sistemas de no materia. Por eso es un tema sumamente interesante para poder comenzar a comprender, para poder comenzar a entender y también para poder comenzar a asimilar. El hecho de poder comprender estos aspectos nos va a dar la posibilidad de poder comprender. El cerebro es un sistema tecnológico, el corazón es un sistema de pulso también que está relacionado con los aspectos de estímulos y los aspectos emocionales.
pero también tiene otras funciones en otros niveles de conciencia. Asistencia, el hecho de conexión a través del mundo espiritual, funciona como una antena de luz para que el mundo espiritual se conecte a través de esos sistemas. En otros niveles de conciencia genera una conexión con el mundo espiritual a través de los rayos espirituales, los rayos de los dones, de los carismas. Y el cerebro hace una función superior, hace una lectura superior para poder comprender qué es lo que está sucediendo. De hecho, digamos, lo que son los desequilibrios más profundos emocionales están relacionados con los aspectos egoicos, están relacionados con los aspectos astrales. Por eso es tan importante comprender. Tengan en cuenta que el ego sabe esto y que el ego obviamente que está en otros niveles de conciencia porque son diferentes sistemas de vivencia. Y la luz, los aspectos de la luz, los aspectos de la conciencia y el espíritu es un sistema de tecnología que está creado por las funciones superiores a través de maestros de ultraconciencia que están en otros niveles de conciencia, que ya utilizan esta tecnología hace muchos siglos, hace muchos sistemas que vienen de otros planos dimensionales y que ya comprenden esto a la perfección y nos ven como un planeta en primeros aspectos de desarrollo. Por eso es tan importante, si ustedes hacen, por ejemplo, una carta numerológica, van a comprender que el hecho de venir al plano, todos los que tenemos misión de vida, misión espiritual, está relacionado con comprender el plano terrestre como un aspecto de vivencia superior, como un aspecto de conciencia y de comprender, de entender. Saben que esto el ego lo sabe y saben también que el hecho, o sea que el ego observa y sabe los seres que están parados sobre diferentes bandas de frecuencia y también hay alertas cuando muchos seres comienzan a despertar. Porque ahí es donde el ser comienza a expandir su conciencia y donde los planos más bajos y los sistemas más bajos se empiezan a disolver o se empiezan a caer. Esto es algo básico, es algo trascendente, es algo que se puede dar en poco tiempo o que se viene gestando hace bastante tiempo. Por eso es trascendente, por eso el ego lo observa. Así como nosotros nos conectamos con la conciencia, también los sistemas bajos observan que aquel mundo que ellos crearon se mantenga vigente. Por eso conocerse es algo trascendente, por eso entenderse es algo totalmente primordial. Utilizar el corazón como un sistema de conexión espiritual, utilizar el corazón como un sistema de conexión al mundo espiritual y utilizar el cerebro para poder conectarnos a frecuencias de ultraconciencia para entendernos. Saben que las herramientas primordiales, como lo llaman los grandes maestros, como lo han llamado grandes maestros de la antigüedad, hasta el día de hoy llaman a las terapias ultraconscientes como terapias primordiales para el desarrollo del ser humano. No son complementarias. Si comprendemos cómo funciona el mundo del espíritu y si comprendemos cómo funciona el mundo cerebral, lo que es la mente, lo que es el espíritu y lo que es la conciencia del ser. En psicología de la conciencia extraterrestre se ven estos aspectos para hacer un desarrollo progresivo de lo que es la conciencia del ser. Por eso es tan importante, por eso es sumamente importante comprender y por eso es importante saber la función del corazón y saber la función del cerebro y la mente. El corazón tiene una función superior, no tiene una función terrestre. Y el cerebro tiene una función superior. El hecho de que funcione a nivel terrestre es para que podamos trascenderlo.
Les vuelvo a decir, ¿saben que el ser humano utiliza del 1 al 5% y que es, pero muy poco? Y por eso vuelven a encarnar para comprender esto. Saben que el mundo espiritual asiste con sabiduría para que el ser humano pueda evolucionar sin pasar por procesos tráumicos que generan lesión en el alma. Esto es algo trascendente y esto es algo sumamente interesante. No rocen con lo primitivo, porque eso hace que el alma comience a corroerse. Es tan importante comprender esto que tanto la función cerebral como la función del corazón tienen aspectos superiores de conciencia, tienen aspectos evolutivos superiores y esto hay que comprenderlo. Mi nombre es Adi Ela Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Siempre estamos conectados a través de la luz de Dios Padre Madre. Pueden entrar al canal Conectados al Ser, suscribirse y poner me gusta. Pueden entrar al canal Adi La Luz, suscribirse y poner me gusta. Entran a YouTube, buscan los canales y pueden entrar ahí para ver la información que hay durante todo el día. Subimos todo el tiempo canalizaciones, meditaciones y también los programas del día. Nos vemos en el próximo programa. Que tengas un feliz día. Despertar.